gracias a los legisladores que también están presentes, María José Sanz, Adrián Reche, Jessica Laferte, que están acompañándonos. Muchas gracias a la candidata a vicegobernadora de Casado, que más allá de ser vicecandidata a gobernadora o candidata a la vicegobernación, es una mujer del departamento de San Rafael que ha conocido a cada uno de los pacientes y de los vecinos del sur, que creo que esto es lo más importante, ¿no? Y hay algo que me parece muy importante dentro de la fórmula de Alfredo Cornejo y Casado, que es que puede ir una mujer nuevamente a la vicegobernación. Y es algo que nosotros tenemos que realmente transmitirle a los vecinos de toda la provincia y de todo el sur, porque esto es muy valioso. Porque en definitiva es lo que debería pasar y debería ser algo normal. Y en esta nueva elección tenemos el orgullo de decir que nuestro candidato a gobernador y nuestra candidata a vicegobernadora integran el mejor o la mejor fórmula con una verdadera representación. Felicitaciones y la verdad que como sureños, como malarguinos, esperamos mucho de Eve, porque la verdad que claramente también hay un valor agregado allí que tiene que ver con la defensa del sur mendocino. Así que tiene una gran responsabilidad Eve en los próximos tiempos para todo el sur de Mendoza, para Malargüe, Alvear y San Rafael. Por otro lado, Abel, felicitarte y decirle a los sanrafaelinos que la verdad que tienen un candidato, pero en primer lugar, buena gente. Digo, y eso es un valor agregado importantísimo. En segundo lugar, reconocer la tarea que tuvo Abel en un proceso muy crítico que tuvimos, que fue una pandemia. Y en eso también plantearle el desarrollo, el enfoque, la planificación en materia de salud que Abel pudo brindar a la pandemia. Y eso no hay que olvidarse, porque es muy fácil en política olvidarnos de lo que sucedió ayer. Y hay que hacer un poquito de memoria porque en los tiempos difíciles necesitamos revalorizar realmente las buenas acciones y las buenas políticas que se llevan a cabo. En este caso, Abel, la verdad que fuimos un ejemplo en el desarrollo, ni hablar cuando hablamos de la ampliación del Hospital Chestacó y, bueno, y todo lo que se ha ido gestando en los 3 departamentos, porque también esto también es importante señalarlo. En el caso de Malargüe, la transformación del sistema sanitario fue rotundo. Durante más de 20 años pedíamos salas de terapia intensiva. Hoy vas a Malargüe y tenés una unidad de terapia intensiva como corresponde, con casi 8 camas. Pudimos hacer ese desarrollo importante, oncólogo en Malargüe, neurólogo en Malargüe, endocrinólogo en Malargüe, neurólogo infantil en Malargüe, y eso, inauguración del Centro de Salud de Los Molles después de cuántos años que veníamos también planteándolo en el caso del departamento de Malargüe. Y así a lo largo y a lo ancho del sur mendocino, por eso es muy importante que los vecinos puedan observar y ver las acciones en concreto que han desarrollado, en el caso de Abel, a lo largo y a lo ancho del sur mendocino. Así que felicitaciones y acá estamos para acompañar y para invitar a los vecinos de San Rafael a que también conozcan muchas de las cuestiones que tal vez no se logran conocer o no se logran palpar y tal vez muchas veces uno no las pone sobre la mesa y en este momento hay que ponerlo porque le estamos dando capacidad de gestión a nuestro candidato, en este caso como Abel. Es importante también la unidad que han logrado en el sur, o sea, en San Rafael, hoy tener acá a todos los legisladores y estar trabajando por ganar San Rafael también es muy importante. Franco, Silvia, María, José, José Javier, José porque decíamos Javier o José, entonces le dijimos que le presentamos como José Javier, es más de telenovela. Y así trabajar, y qué mejor que con un amigo, un profesor, por supuesto, también desde la facultad, como Walter Marcolini, hoy acompañando a Jorge también para que pueda llegar a renovar o la reelección en Alvear, y por sobre todo para que Walter también llegue al Senado. Miren, es importante que el sur tenga legisladores porque necesitamos seguir defendiendo nuestro sur. Y esto es importante para todos, pero no solamente defendiendo, sino que planificando. Yo les voy a poner un solo ejemplo. Nosotros en Malargüe, y cuando hablo de nosotros, hablamos de todo un equipo de gestión. Logramos hoy tener la declaración de impacto ambiental final con planimetría, con proyecto terminado aprobado por Ecogas, con proyecto aprobado por todos los organismos pertinentes, de un proyecto que en el 2007-2008 vino debido y anunció que era el gasoducto a Malargüe por 155 kilómetros y lo licitaron. En aquel momento, ¿por qué se bajó la obra? Porque no tenían nada de lo que nosotros hoy hemos logrado, que es todas las factibilidades de un gasoducto binacional de hecho y la declaración de impacto ambiental. Hoy ese proyecto de gasoducto por casi 11.000 millones de pesos, estaríamos hablando de un gasoducto que le va a beneficiar a una región muy importante de San Rafael como es el Sosneado, pero también a un lugar muy importante como es Malargüe, que pueda llegar el gas, pero no solamente que pueda llegar el gas, sino que con la inversión que ha hecho hoy Petroquímica Comodoro de Rivadavia en todo el sur de San Rafael y el norte de Malargüe,
tendrían la posibilidad también de inyectar ese gas que encuentran de forma, ocasional, porque van en busca del petróleo, y poder el sur, en definitiva, Malargüe y San Rafael, hasta tener mayores regalías también. Fíjense en qué importante la semilla que nosotros hemos realizado hoy desde el municipio, porque está todo a nombre del municipio, para poder avanzar con una obra firme, que como ustedes han escuchado, tanto Larreta como Bullrich, dos candidatos que han estado en la provincia, han marcado el valor de las energías. El sur de Mendoza vuelve a estar en el escenario energético del mundo. ¿Por qué? Porque lo estuvimos con el carbón en la Segunda Guerra Mundial, porque lo estuvimos con el petróleo, siendo el segundo lugar petrolero del país. Y hoy necesitamos llegar con Vaca Muerta a todo el mundo. Vaca Muerta es la única posibilidad de modificar las exportaciones en el corto plazo del país. O sea, cuando nosotros hablamos de región, hay que ver el país a nivel nacional, a nivel provincial con Alfredo Yeve, con el candidato de Cambiemos que quede de la interna, Bullrich, Larreta o Morales, el candidato que quede, y las intendencias. Es una posibilidad y una oportunidad para el sur mendocino que no la vamos a tener tal vez en otro momento. Insisto, hacían 2000 años que había un problema resuelto, que es las cloacas. Malargüe recién hoy está logrando su sistema cloacal, la obra de agua y saneamiento más importante de la provincia de Mendoza, la única villa cabecera que no tenía cloacas. Hoy la estamos haciendo en Malargüe por más de 12 millones de dólares. Eso es gracias a un trabajo planificado en conjunto. Rodolfo Suárez, que ha acompañado muchísimo a nuestro, Mario Giró, también que es un ministro que se pone a trabajar siempre con nosotros. Y esto hay que poner siempre en relieve, porque son cosas que las obras de agua, saneamiento o gas, como hemos hecho también muchas veces, no se ven, no son visibles, pero son cosas que hace 2000 años los romanos habían resuelto y Malargüe no las tenía. A partir de una buena gestión, nosotros podemos ir avanzando en este desarrollo. Y así podemos hablar muchas otras cuestiones más, como ser los polos energéticos. Hoy el sur va a tener el parque más grande de energía solar de la provincia. Todas las autorizaciones, y junto a Walter, que venimos trabajando fuertemente con el tema de energías renovables, pero hoy el sur, también con energía renovable, pasa a ser el primero en la provincia de Mendoza y uno de los parques más grandes de todo el país, para que empiecen a construir los dos parques más los que estamos o se está planificando también en Alvear. Entonces, tenemos todo para crecer, tenemos aeropuertos internacionales, tenemos pasos terrestres internacionales, tenemos conectividad prácticamente, en el caso de Malargüe, al 90% de los parajes con banda ancha, y entonces, si uno mira la superficie, ¿no?, del sur mendocino, tenemos todo para desarrollar. Lo que necesitamos es que se alineen los planetas, que tengamos nuestros gobiernos nacionales que nos ayuden y que no sean una piedra en el zapato, sino que realmente nos ayuden, nos atiendan los teléfonos, y que nuestros intendentes, nuestros legisladores, y como lo venimos haciendo con el gobernador, sigamos trabajando en este camino. El sur de Mendoza no puede perder la oportunidad que se ha generado en estos últimos tiempos. Portezuelo del Viento y el trasvase tiene que ser una realidad. Portezuelo del Viento, es muy buena la decisión que tomó el gobernador de hacer que el CODIRCO pague los estudios y que también se hagan responsables en cuanto a costos para poder tomar definiciones no políticas, sino de definiciones técnicas. Allí se abre una esperanza con el portezuelo original que nada tiene que ver con el portezuelo chico, porque esto también hay que aclararlo. El portezuelo original es un portezuelo que a nivel de presa no baja prácticamente. Lo que cambia es la ingeniería del proyecto, porque deja de ser de hormigón compactado rodillo, con lo cual es más económico, porque pasa a ser una presa como las que tenemos nosotros en Mendoza, porque no tenemos que trasladar la Villa de las Loicas, porque ya la ruta, el paso internacional, no son tantos kilómetros los que hay que inundar, y porque no se pavimenta parte del paso internacional Vergara. Entonces, hay que empezar a hablar las cosas como son con un proyecto que está terminado. Fue el proyecto original de Julio Cobos con Néstor Kirchner, en aquel momento ascendía cerca de 400 millones, 370 millones de dólares, y hoy andaríamos en 500. Pero Portezuelo tiene que hacerse porque tenemos que administrar el río más caudaloso de la provincia por un lado, pero por otro lado, porque necesitamos el trasvase. Pero el trasvase lo necesitamos en la cuenca media para que podamos tener mayor cantidad de agua en Malargüe y que la laguna de Llancanero deje de sufrir la crisis hídrica que sufre, porque necesitamos aumentar nuestras hectáreas irrigadas en Malargüe, porque desde que nosotros llegamos a la gestión hemos hecho un parque agrícola y tenemos vocación por el desarrollo agrícola, porque es parte del desarrollo también en Malargüe económico, porque Alvear y San Rafael necesitan aumentar las hectáreas de agua y porque también tenemos que empezar a definir el tema con la Pampa. Entonces, hay que hacer portezuelo y hay que pensar en el trasvase, como siempre lo decimos, en la cuenca media. A los malargüenos no nos sirve una cuenca alta y esto tiene que quedar también en claro. Esto es algo que la región tiene que trabajar porque tiene que crecer la región, así como el Parque Industrial de Patamora, que no es un detalle menor.
Hay muchos sanrafaelinos, mucha gente de Alvear que trabaja en Malargüe en el petróleo, que trabaja en Malargüe en la minería, y necesitamos que ese parque que vamos a generar en Patamora a partir del fideicomiso que ha generado el gobernador y ha mandado a la legislatura, un desarrollo real, porque allí no solamente hay trabajadores que van a trabajar en el petróleo, allí necesitamos desde la gomería, el que hace las tortas fritas, el que hace la factura, el que va a poner los supermercados para poder alimentar a toda esa gente, que hoy tenemos casi 5.000 trabajadores que hoy no les damos de comer desde Mendoza. Con lo cual el verdadero desarrollo en materia petrolera es Vaca Muerta, pero también el parque en Patamora, que la verdad lo felicito al gobernador por haber tomado la definición de armarlo, de armar el fideicomiso y pedir a la legislatura que lo acompañe en la transferencia de estos fondos. Abel, lo que necesites vamos a estar, como intendente, como candidato y como amigo. Sos una excelente persona, un excelente trabajador y has logrado armar lo que siempre decimos, que los equipos en la política se reúnan y después de las internas que realmente todos salgan a trabajar, porque el objetivo es San Rafael, porque el objetivo es Malargüe, porque el objetivo es Alvear, porque el objetivo es Mendoza. Felicitaciones también.